Con su permiso, señor presidente. Señora secretaria, sea usted bienvenida en compañía de su equipo de trabajo. Usted bien sabe que la política social y la política económica deben ir siempre de la mano. La política social no debe de ser vista como una serie de acciones que llegan para resarcir los estragos de la política económica. En este contexto, permítame recordar lo que este año la CEPAL alertó con respecto a que somos el único país de Latinoamérica en donde el salario mínimo real mantiene en la pobreza a los trabajadores, ya que su monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona. Asimismo, dicho organismo también señaló el problema de recuperación del salario mínimo, que en la última década se mantuvo estancado, lo que ha hecho que hoy el poder adquisitivo sea 2 veces menor al salario que se percibía en 1980. En nuestro país, tener empleo no es sinónimo de salir de la pobreza. Por ello, consideramos que hoy no existe mejor política social que aumentar el salario de los trabajadores. Esto mejoraría muchos aspectos de nuestra sociedad y, sobre todo, le devolvería su dignidad que se ve lacerada cuando se calcula una línea mínima de bienestar que afirma que las personas pueden vivir al día con 20 centavos de arroz, 96 centavos de huevo, 1 peso con 89 centavos de carne, 26 centavos de pescado, 23 centavos de pollo, 1 peso de frijol, 34 centavos de plátano, etc. En mi opinión, estas cifras son indignantes y están completamente alejadas de la realidad. Es importante poner esto en contexto, ya que en el mensaje del segundo informe, el gobierno reconoce estar decidido a mejorar el salario y el ingreso de la población. Asimismo, el indicador 6.1 del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 plantea como meta sexenal incrementar el ingreso medio de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico en un monto de 53 pesos. Como puede verse, en nuestro país, la falta de compromiso con el enfoque de derechos y la ausencia de mecanismos para su exigibilidad ha hecho que las políticas de erradicación de la pobreza estén centradas en el factor monetario. Por ello, el salario debe partir de una política de trabajo digno, en donde se cubran las necesidades básicas de seguridad social y se evite a toda costa su precarización. Solo así tendríamos garantizada una política social donde el salario sea base para la distribución de la riqueza y la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, mi pregunta sería la siguiente: ¿estaría usted de acuerdo en que debe darse un aumento inmediato al salario mínimo en un monto que le permita recuperar sustancialmente su poder adquisitivo? La maestra Rosario Robles dará respuesta a la pregunta formulada por la senadora. Por favor, secretaria. Está bonita la pregunta. Muchas gracias, senadora. Le agradezco mucho. Además, nos toca compartir con usted siempre en su carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Yo estoy absolutamente de acuerdo que aumente el ingreso de todos los mexicanos. Y el aumento del ingreso es por múltiples vías.
porque es a partir del ingreso como podemos medir si una persona está en una condición de pobreza o no. De acuerdo a la medición de Coneval, tenemos diversos indicadores. La línea que tiene que ver con el ingreso y las carencias relacionadas con el rezago educativo, con el acceso a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, etcétera. Y este mejoramiento, esta mejoría del ingreso de la población, lo podemos hacer generando más empleos, con una inversión productiva y una economía competitiva y capaz de atraer inversiones que permitan precisamente más empleos y mejor pagados. Esto redundará definitivamente en esta mejoría del ingreso. Segundo, fortaleciendo el campo mexicano. Cuando hablamos de salario mínimo, parece que estamos pensando que todos reciben un salario. Y tenemos todavía un porcentaje importante de la población que viven del campo y que tenemos que fortalecer el campo como su vía de ingreso, como la vía para generar condiciones de bienestar. Por eso se ha planteado una reforma del campo mexicano. Este año, por ejemplo, se incorporó el programa de apoyo a la agricultura familiar, precisamente para darle mayor soporte y fortaleza a la producción de nuestros pequeños productores. Es el tercer objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hay políticas particulares para los productores de maíz y de café, que es la línea de la pobreza, y que fortaleciendo estos productores podemos mejorar su ingreso. Otra vía es a través del programa de emprendedores y generando en una parte importante de la población esta capacidad emprendedora que les permita también mejorar su ingreso. Por supuesto que yo aplaudo el debate que se está dando en el país sobre salario mínimo. Me parece muy conveniente y me parece que tiene que ser un debate ajeno a consideraciones de carácter político, sino un debate como los que en los últimos años se han dado en el país, con consideraciones de carácter técnico, que permitan establecer lo primero, que es que el salario mínimo deje de ser la unidad de cuenta de muchos otros elementos. Porque yo, desde la lógica de la política social, me cuestionaría que por una decisión por decreto, de repente la gente que tiene una vivienda que está tasada en salarios mínimos tuviera que pagar más por esa vivienda. Entonces, sí tenemos que ir a un debate y a una discusión que primero desvincule, que primero deje atrás la idea de que el salario mínimo es la unidad de cuenta desde multas, prerrogativas de partidos políticos hasta los créditos de la vivienda. Y por lo demás, avanzar precisamente en este debate y en esta discusión, que yo puedo decir categóricamente el Gobierno de la República y el Gabinete México Incluyente, del que yo formo parte, está totalmente abierto a darlo con criterios de carácter técnico y con mucha seriedad. Pero pensar que solamente el salario mínimo, que tiene un porcentaje pequeño de la población, nos va a resolver el problema del ingreso, yo creo que estaríamos limitando el problema. Tendríamos que involucrar muchos otros elementos para mejorar el ingreso, para que esas familias puedan adquirir la canasta básica alimentaria que les permita justamente saltar esa línea de pobreza y estar en una mejor condición de bienestar y de prosperidad. Muchas gracias. Sobre el contenido de la respuesta que ha dado la maestra Rosario Robles, la senadora Lorena Cuellar podrá hacer un comentario hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Permítame insistirle, señora secretaria, que la base fundamental de muchos mexicanos precisamente es el salario mínimo, con lo que cuentan muchas familias día con día
para llevar el sustento a sus hogares, precisamente es eso, el salario mínimo, con lo que una madre, como usted lo sabe, cada día representa su subsistencia, es el salario mínimo. Es triste saber que para muchos niños y niñas ese salario cada día se ve mermado y que representa prácticamente una indignación para muchos mexicanos el no contar con una posibilidad digna de vida en este país. Permítame insistirle que hace unos meses el Coneval presentó el índice de tendencia laboral de la pobreza. Este reporte muestra que del 2010 a la fecha hay una fuerte caída en el poder adquisitivo del ingreso laboral, pasando de 1,703 pesos a 1,607. Al ajustarlo con la inflación y al realizar el ajuste con el valor de la canasta alimentaria, disminuye a un monto de 1,516 pesos. Los salarios de nuestro país se han deteriorado al grado de que hoy compran un 11.9% menos de productos de la canasta alimentaria que en el 2010. Si bien esto puede tener dentro de sus causas lo aquí expuesto, debe reconocerse que en su mayoría son resultados de una serie de omisiones por parte del gobierno federal. Todo apunta a una falta de voluntad para tomar cartas en el asunto, puesto que solo vemos respuestas y paliativos que pretenden seguir mitigando temporal y clientelarmente los estragos de la política económica. El Estado debe de ser garante de las condiciones de una vida digna. Es lamentable que para el gobierno no exista una estructura efectiva de inserción productiva y mejores salarios para nuestra población. Y pase a ser únicamente parte de un guión discursivo y en términos que no lo reconoce como un derecho. Y aún más lamentable es otro sexenio perdido, que apela al asistencialismo a través de Prospera para matizar la pobreza y marginación en que viven millones de niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias y adultos mayores de este país. Concluyo. Dado que la problemática que hasta aquí se ha vertido en materia de política social requiere un mayor análisis y debate, le hago una atenta invitación para llevar a cabo una discusión más amplia dentro de la Comisión de Desarrollo Social en una agenda de reuniones de trabajo y eventos que podamos llevar a cabo adelante en los próximos días para seguir trabajando en bien de la pobreza de este país. Es cuanto. Muchas gracias.